Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, generalmente la iglesia no tiene problema en creer, ¿no es cierto?, que tenemos un Dios verdadero, en creer que hay vida después de la muerte, en creer que tenemos un Dios que hace grandes milagros. Pero en realidad esto puede ser, literalmente esto puede ser intelectual. Y no es algo generado por el Espíritu Santo. O sea, esto es un proceso en el cual el hombre debe entender la condición en la que se encuentra delante de Dios. Sabemos, es pecador. Pero la condición en cuanto a lo que es la facultad que tiene el hombre. Porque debemos entender eso, que el hombre no tiene capacidad para alcanzar los estándares de Dios. Entonces no puede decirme yo tengo fe. ¿Qué es lo que va a tener? Entonces quiero que entiendan, ¿no es cierto?, básicamente, porque hoy vamos a ir a lo básico, lo que es realmente lo que es la naturaleza de la fe. Entonces, la iglesia no tiene problema en eso. Y obviamente esto puede ser, ¿no es cierto?, intelectualmente. No obstante, hay muchas personas que tienen problemas para saber qué tipo de fe requiere para tomar el poder de Dios, para agarrarme del poder de Dios. Si bien la palabra de Dios dice que el evangelio no consiste en palabras sino en poder, debemos entender de qué consiste esto. De hecho, tiene su propósito. Porque todo radica en lo que realmente pensamos de Dios. Y es importante. Entonces, yo puedo tener éxito en la vida si verdaderamente entiendo la base principal de lo que es la fe. En Santiago capítulo 1, por eso voy a hablar que hoy vamos a estar compartiendo pasajes conocidos. Capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense no piense que pues quien tal haga recibirá a cosa alguna del Señor. Muy bien, entonces en Santiago lo describe bien. El hombre que anda como la sonda del mar, porque no tiene bien definido la fe que tiene. La fe produce certeza, seguridad. Y obviamente esto la palabra de Dios nos enseña. En el primer versículo bíblico es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para esto se requiere de un ejercicio que tiene que ver con la palabra de Dios, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y todas esas cosas, ¿no es cierto?, van edificando en nosotros algo que se construye a través de lo sobrenatural a lo natural. Y este puente llamado fe, que es la persona de Jesucristo, que va edificando en nosotros aquella casa, ¿no es cierto?, que está basada sobre la roca y no sobre la arena. Y cuando nosotros empezamos a decir yo tengo fe y nuestra casa no está edificada sobre fundamento, obviamente cuando vienen los problemas, ahí nosotros empezamos a entender por qué tenemos fe. ¿Por qué tenés fe si vas a ir al médico? ¿Por qué tenés fe y estás enfermo y no estás sanado? ¿Por qué te desesperás cuando un hijo empieza a llorar porque le duele algo? Y yo creo, ¿no es cierto?, fundamentalmente que no podemos ser indolentes en esto. Y nos guiamos por el sentimiento y nos dejamos arrastrar por la situación, pero no hemos aprendido a tener fe. Porque si realmente aprendiéramos a tener fe, todas estas cosas serían ínfimas, mínimas. Y andaríamos caminando en lo sobrenatural. O sea, para entender esto, se requiere más que un libro, sino una experiencia.
Muy bien. Para poder entender esto, tendríamos que entender el origen de la fe. Fuimos creados por Dios para desarrollar la manera que Dios hace todas las cosas. ¿Cómo hace Dios todas las cosas? Es básico, la Biblia lo dice, es básico. ¿Cómo hace Dios todas las cosas? Por la palabra y la fe. Él dijo, hágase la luz, la palabra. Y lo que crea de lo que no había existido, pero que ya estaba en Él, eso se relaciona o se interpreta como fe. Es por eso que Pablo enseña, porque entendió este principio que desde el Antiguo Testamento vienen llevando los judíos, los mismos judíos que hacían transliteraciones, transliteraban libro de libro, y bueno, empezaban a renovar este libro y lo escribían en el otro libro, y así iba sucesivamente, y los escribas se encargaban de hacer todas estas cosas, y aún cuando sabían todas estas cosas lo hacían en forma intelectual, pero obviamente no había una consistencia espiritual. Por ende, la fe no existía. Es por eso que a sus discípulos le dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Por eso les dice a sus discípulos que le pidieron, aumentaron la fe. Con la fe no puede ser aumentada. La fe es una sola. Estoy escribiendo el primer capítulo de mi libro y estoy hablando sobre ese tema. Cuando la fe es una sola, no hay fe en cuentagotas, no hay fe en cuanto a lo que es los grados, sino que la fe se va desarrollando en nosotros y vamos manifestando lo que es la fe, una sola, en nosotros. El problema no está en la fe, el problema está en la aceptación de la fe en nuestra vida. Y solamente empezamos a desarrollarlo a través de las circunstancias que conforme al grado de gravedad de las circunstancias, nosotros tenemos mayor o menor fe. Quiero que vayan entendiendo eso. Entonces, este principio Pablo lo enseñaba en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y dando referencia al Salmo, capítulo 116, versículo 10, creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. Entonces, tomando estos dos versículos, primeramente, él da la referencia porque había entendido ese principio, lo entendió, comprendió, que todo pasa por la conciencia y que cuando recibimos la información y la procesamos, terminando confesando, la voluntad empieza a tener acción ahí. Y entonces vamos a hablar lo que ya está dentro de nosotros. ¿Van comprendiendo el tema? Eso es la naturaleza de la fe. Y cuando ya está en nosotros eso, la manifestación que es a través de la voluntad, obviamente se hace tangible en el momento que nosotros confesamos. David creyó. Por tanto, dice, estando afligido en gran manera. Acá las circunstancias no modificaron la fe, pero vieron el grado de fe que tenía. Él mismo pudo experimentar eso, el grado de fe que tenía, para ponerlo en manifiesto. Muy bien. Ahora bien, antes que el hombre cayera, tenía una relación innata con Dios, conocía todas las cosas. Dios lo creó con toda la ciencia al hombre. Una inteligencia innata, es una inteligencia que ya no necesita aprender, ya tiene toda la ciencia dentro de él. Entonces,
Toda la información que necesitaba estaba dentro del hombre. Pero cuando se separó de la fuente, que es Dios, por causa del pecado, se desconectó. Primero había una conexión directa con Dios, pero por causa del pecado hubo una desconexión. Se desligó. Y lo que antes manifestaba por esa misma conexión directa, ahora lo tiene que manifestar a través de la fe. ¿Me entiende? ¿Comprende eso? Por eso es que necesitamos aprender a tener fe. No es como tú piensas, no es como usted cree. La Biblia lo habla, pero si usted no aprende a entender la palabra de Dios, va a ser muy difícil que usted por su propia cuenta pueda entender lo que la palabra de Dios pueda transmitir. Entonces, hubo una desconexión, y en esta desconexión obviamente se desvinculó de la fuente. ¿Qué pasa cuando un aparato que tiene una fuente eléctrica y alimenta todos los circuitos, esa fuente se corta, esos circuitos ya no funcionan más? ¿Es así? Entonces, es obvio que cuando se desligó por causa del pecado, el hombre se tuvo que arreglar solo, pero ya perdió la facultad. Y pasó a la maldición a todos los hombres, porque los hombres estaban totalmente desconectados de Dios. Así fue. Y así sucedió. Pero ahora vino Cristo a solucionar el problema, y lo que Adán no pudo hacer, lo hace Cristo. El segundo Adán, según Pablo. Lea el capítulo 15 de 1 Corintios, donde habla precisamente de eso. Y cuando el Señor Jesús hizo la obra, obviamente nos enseñó a desarrollar ese tipo de fe para que volvamos a tener la misma conexión que teníamos antes con Dios. Si bien no tenemos una inteligencia innata, obviamente vamos a desarrollarla en el Espíritu. Por eso es que la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora bien, el proceso es sencillo. Primer paso, debo creer. Intelecto. El primer paso es recibir la información. ¿Pero qué hago con esta información? Ya la tengo, pero no la estoy procesando. El segundo paso es procesar la información, y acá estamos hablando de la conciencia. Y escuche bien en esta mañana. La conciencia es como una balanza que evalúa el peso de la información recibida. Por eso que la conciencia, el intelecto, la conciencia y la emoción van juntos, porque la conciencia es la que evalúa la información a través de la emoción. La emoción le da la forma a la información. Es por eso que cuando recibimos una información mala nos ponemos tristes o nos ponemos alegres, porque recibimos una información buena. Pero eso pasa por la conciencia. Ahí la procesamos. Y luego pasamos al punto número 3. Debemos manifestar lo que creemos, la voluntad. La voluntad manifiesta lo que ya por dentro tenés. Igual que la creación. Todo el universo fue creado por Dios a través de la palabra, porque ya estaba gestado dentro de él. Y se hizo la luz. Claro que es una comparación muy ínfima al lado de lo que Dios hizo, ¿no? Pero es una comparación. Entonces, pero ojo con esto, porque hay personas que son fanáticas, porque hay personas que
que tienen una fe alocada, que creen creer, pero llegado el momento se desesperan tanto que no saben qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque ha recibido la información, pero no la ha procesado. Y directamente el intelecto, como está conectado con las emociones, pasa a la voluntad y la voluntad manifiesta lo que vos ligeramente tomaste, ¿no es cierto?, y manifestaste, sin procesar la información. Yo no te quiero poner las cosas difíciles. Yo quiero enseñarte. Así empieza a obrar la fe. De la manera que tú, no es en que tú la interpretes, sino de la manera en que Dios quiere que vos la interpretes. Muy bien, ahora, ¿cómo definimos fe en términos generales? Bien, la palabra fe del Nuevo Testamento viene de la palabra griega, ya sabemos todo eso, creo que miles de veces lo habré dicho, la palabra pisti, que simplemente significa creencia o confianza. Creencia o confianza. Entonces, fe significa creer, que tenés confianza en la palabra que usted oye, que usted lee y que usted estudia. Oye, lee y estudia. Es creer en algo que no se ha visto, como si eso ya fuese realidad. Entonces podemos entender y tenemos un buen desarrollo de la fe. Ahí empezamos a desarrollar la fe. Solamente ahí. Bien. Debemos tener confianza dada por el Espíritu Santo. Porque así como tenemos confianza con una persona, es porque la conocemos. Pero el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu, según Romanos capítulo 8, versículo 16, de que somos hijos de Dios. O sea, nos da la certeza, la seguridad de que somos hijos de Dios. También nos da la certeza, la seguridad de que podemos tener confianza en que Dios nos va a conducir conforme a su voluntad. Ok, y el segundo punto, hablar y esperar hasta que eso se manifieste. No podemos hablar hoy, decir tener fe y mañana negar lo que hoy dijimos. Hoy decir yo soy sano y mañana estamos totalmente fundidos. Salmo capítulo 33, versículo 9 dice: porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Dios crea. Dios creó, creyendo en la realidad de lo que estaba creyendo. Y Él pudo mirar su manifestación. Pero a diferencia del hombre, el hombre debe pedir y debe esperar la respuesta del Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo le da certeza de que lo que pidió se ajusta a la voluntad de Dios. ¿Va entendiendo eso? Porque hay algunos que piden y piden y piden, pero no tienen ni siquiera certeza, ni saben ni que usted preséntese delante de Dios, pídale al Señor y pídale que le dé certeza, seguridad, que lo que le está pidiendo es de agrado de Dios. Y pasa al tercer punto. Ahora debe esperar a que se cumpla. Y ninguno de estos tres puntos hacemos. Hablemos de lo que es fe, pero dentro de lo que es los parámetros bíblicos.
En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué dijimos? Tenemos confianza en el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos da la certeza, la seguridad. Primer punto. Segundo punto, ¿no es cierto?, tenemos la certeza, la seguridad, que estamos dentro de la voluntad de Dios porque hacemos las cosas que Él le agrada a Él. Lo dice la palabra, no lo digo yo. O lo digo yo creyendo en la palabra. Fue Dios que derramó de la gracia a través de Cristo. Cristo es Dios, Dios es Cristo. Yo no creo en el uniteísmo. Yo creo que hay un Dios, pero no hay un uniteísmo, un único Dios. Dios es un componente en un trino Dios, sí creo. Y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios derramó su gracia a través de Cristo, que ese no fue el segundo, sino Dios hecho carne. Según Juan, capítulo 1, versículo 14, nos habla precisamente de eso. Y dice, y vimos su gloria, y gloria como el único Hijo de Dios. Ahora, y esta gracia permite a los hombres tener comunión con Dios. La comunión que había perdido en el huerto de Edén por causa del pecado, ahora la traemos a través de Cristo, a través de la gracia de Cristo. Él murió en la cruz para que sea derramado su gracia, para que el hombre tenga la oportunidad de poder tener comunión con Dios y en esa comunión generar fe. Ok. Es por eso que Cristo se cataloga como el autor y consumador de la fe, teológicamente hablando. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro gran número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio quiere decir humillación, ¿no es cierto? Menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestra fe no se canse hasta desmayar. Y acá no está hablando Pablo de que cuando vos sos cristiano, ¿no es cierto?, no te va a suceder más nada porque sos libre de todos. Mentiras del diablo. Bajá de la nube, de la burbuja. No es así. ¿Hay algún cristiano que no tiene problema? ¿Aló? ¿Estoy hablando con los cristianos? ¿Estoy hablando con quién estoy hablando? ¿Con los musulmanes? ¿O hay algún cristiano que no tiene problema? Bien, ahora, escuchen. Consideremos que si nosotros tenemos problemas, Él sufrió mucho más por nosotros. ¿Dónde tenemos que ir? ¿A quién tenemos que recurrir? ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Es Cristo. O sea, la fe es Cristo. Y esa gracia que derramó es la oportunidad que Dios me da para que yo pueda tener comunión con Dios. Esa comunión, ¿no es cierto?, perdida en el huerto de Edén, pero ahora, por causa de Cristo y por causa de su muerte, yo tengo esa posibilidad de poder tomar lo que antes el cabezón de Adán perdió. ¿Sí o no? Entonces, al tener esa comunión, empiezo a tener esas facultades a través de la fe que se va desarrollando en mí. ¿Va entendiendo que no es así nomás el tema de la fe? Uno de los pasajes más difíciles de entender y más mal explicado y mal entendido es Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok. Ahora me toca a mí explicarlo. Dios no solamente dio la palabra y el universo se hizo, sino que siguió lanzando palabras y el universo se mantuvo en su forma. Unidos en perfecto orden en los tiempos estipulados por Dios. Pero esto es atributo de Dios y no del hombre. Ahora bien, podemos comprender que antes del hombre, de la caída del hombre, del pecado, tenía una relación con Dios directa y había una conexión directa con Dios. Pero luego, después hubo una desconexión, eso lo habíamos dicho, y esto lo repito para que ustedes puedan entender. Una desconexión. En otras palabras, lo que antes manifestaba en forma directa, porque había una conexión directa con Dios, ahora lo manifiesto a través de la fe de Cristo. ¿Entendió? El hombre perdió esa facultad, pero la puede recuperar a través de Cristo. No obstante eso, va a tener que sufrir un desarrollo, y esto cuesta años. Cuesta entrega, negación. Cristo es nuestra fe. Sin Él no entraríamos a la voluntad de Dios. Si no entramos a la voluntad de Dios, entonces no entramos en el reino de Dios. Eso es fe. Te guste o no te guste. Eso es lo que dice la Biblia. Pablo enseñaba esto en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la relación que tenía Pablo con Cristo era una relación de entrega, de sacrificio, porque él entendió que tenía que ir a la cruz. Pero hay una cosa que tiene que empezar a entender usted: lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escuche, si usted no tiene la naturaleza de Cristo o no se manifestó todavía la naturaleza de Cristo en ti, y esto es la manera que vos vivís conforme a la voluntad de Dios, yo todavía te diría y me arriesgaría a decirte que ni siquiera empezaste por la primera palabra. Primer punto, nos presentamos delante de Dios. Segundo punto, luego, cuando recibimos la confirmación de su voluntad, escuche bien, no vamos de entrada a pedirle, no, vamos a presentarnos delante de Dios. Luego, al presentarnos delante de Dios, presentamos la causa. Cuando el Señor ve que nosotros nos conectamos con su voluntad, hay una conexión en esa fuente, los demás circuitos empiezan a funcionar. Y pasamos al punto número 3. Comenzamos a hablar de eso como si ya existiera, porque ya está dentro nuestro. El Espíritu Santo nos dio la certeza, la seguridad, está bien, te doy luz verde, de hecho, está hecho. No lo tenés todavía, pero depende de la perseverancia y cuánto le esperes al Señor dentro de la voluntad de Él. Y Dios te promete que te va a dar lo que vos estás necesitando. Pero es así como funciona. No funciona de otra manera. No es bíblico. Si me decís que puede funcionar de otra manera, no es bíblico. Y si no es bíblico, no funciona. Además, usted debe tener que mantener una perseverancia para ver su manifestación. Ser perseverante. La fe tiene
para el desarrollo de una fe, ¿no es cierto?, tiene que haber perseverancia. Si no hay perseverancia, no hay desarrollo de fe. Ahora bien, debo aclarar que en caso de que se necesite o haya una enfermedad, usted pasa del punto número 1 al punto número 3. Se presenta delante de Dios con su causa y después confiesa como si ya lo hubiera recibido. Hay personas que están enfermas, vienen acá, dejan su enfermedad y salen afuera y la agarran de vuelta. No es así. Si vos crees que la pusiste en manos del Señor, Dios se la llevó a la cruz del Calvario, yo te aseguro que si vos seguís creyendo y perseverás en eso, vas a ser sano. Y yo lo digo con esa seguridad porque Dios no me va a fallar a mí. No sé si te falla a vos, a mí no me falla. Y creo que no falla a nadie. Pero el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Ahora bien, eso es en caso de enfermedad. Dios mismo te prepara para ser un buen administrador en todas las áreas. No estamos hablando de administración con respecto a lo que es monetario. No, acá no se trata de eso. Ser un buen administrador en todo. En el desarrollo de la fe, en los estudios que estamos realizando, en las prédicas que estamos dando, en los libros que estamos escribiendo, en todo lo que es la organización, en todo lo que se manifiesta como iglesia. Y tiene que ver con la fe. Entonces, habíamos dicho que la fe conlleva la voluntad de Dios. Ahora bien, está la fe, la voluntad de Dios permisiva y la voluntad de Dios direccionada. Yo hablo, estos no son términos teológicos, son términos no que yo inventé, sino que de alguna manera tuve que darle un nombre para que pueda ser entendible. Y esto no está mal, al contrario, es abrir el entendimiento. En la voluntad de Dios permisiva, Él permite que hagamos ciertas cosas por la fe. Atienda bien, que precisamente no conlleva la voluntad de Dios, que simplemente es creer. Por eso es que tenemos que poner en orden los principios de la palabra de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 20 dice: todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de lo básico, está hablando de las necesidades básicas, está hablando de cuando uno es enfermo o está orando por un enfermo. Cuando el enfermo no recibe oración, entonces ya entramos dentro de otro campo. Ahí podemos entrar dentro del campo de liberación. Por ahí necesita ser liberado. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer como una especie de cartografía y entrar dentro de lo que Él hizo, haciendo una regresión con esa persona para llegar al punto de recibir el entendimiento de que por qué llegó esa enfermedad a su vida. Entienda, porque la Biblia nos habla de ciencia. Y si hacemos las cosas en forma alocada, no vamos a hacer nada. Ahora, cuando es enfermedad, cuando es trabajo, cuando es alimento, estamos hablando de cosas básicas. La voluntad de Dios direccionada es aquella que solo se manifiesta con la fe puesta en la voluntad de Dios. Esta fe nos enseña, escuche bien, nos enseña a invertir
nuestro tiempo, nos enseña a invertir nuestros bienes, nos enseña a invertir todo nuestro ser, y ahí recibimos protección de parte del Señor. Escuche, porque no podemos mezclar estas dos cosas. Tenemos que definir bien lo que es fe. Y usted va a entender bien. Cuando termine con este libro, ¿no es cierto? Voy a poner, le digo, yo me propuse hacer algo. Voy a terminar este año con por lo menos 5 libros escritos. Ya hice el carácter de Dios, vida cristiana, que no es un libro de 1000 hojas. No. Son libros de 40 hojas, de 35 hojas. Está perfecto. Pero lo importante es el contenido. Yo no quiero hacer propaganda de esto. Y viene después el libro, el manual del discipulado, y también el libro prédicas listas para usar, que son 47 prédicas. Póngase contento porque esta iglesia va evolucionando. Y no tiene cualquier pastor a usted acá. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, si mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y será hecho. Qué lindo versículo bíblico. Pero les voy a explicar algo. Permanecer en Él significa creer en Él. Y permanecer en su palabra significa confiar. Y esto nos lleva al desarrollo de la fe. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos haciendo la voluntad de Dios? Bueno, hay un pasaje bíblico que habla a las claras de este tema. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Señor. Y cualquier cosa que pidiéremos, recibiremos de Él. Porque, escuche, esto es tremendo. Porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que a Él le agrada. Si vos ni siquiera está empezando a hacer esto, lo lamento por vos. Pero cuando dice, si nuestro corazón no nos reprende, tú no puedes reprender el corazón. Le voy a explicar. Cuando nosotros tenemos dudas, y acá vamos a sacar la palabra, cuando cambiamos nuestro corazón, no reprende, cambiamos y decimos, amados, si no tenemos dudas, confianza tenemos en el Señor. Si no hay absolutamente ni un gramo de dudas con respecto al tema o a la dificultad o al problema que vos estás atravesando, confianza tenés en el Señor. Pero si hay algo que desequilibre a eso, obviamente, ese mismo te va a reprender. ¿Por qué? ¿Y de qué manera? Cuando te empezás a desesperar por el problema. Cuando no le encontrás solución y buscás. Por eso es que yo puse a Santiago, capítulo 1, que es semejante a la onda del mar. Porque la onda del mar está hoy acá alta, después al rato está por allá, y al rato está por allá, y sube y baja, y sube y baja. Y así está el creyente, golpeando puertas, yendo de acá para allá, no sabiendo qué hacer, buscando solución. Cuando la solución es tan fácil. Pero el problema es que no queremos invertir nuestro tiempo en buscar la solución. Simplemente buscamos la ayuda. Empecemos a desarrollar fe. Desarrollemos fe. Y usted va a ver que todas las cosas van a cambiar. Van a tener otra orientación. Usted va a atravesar por problemas y dificultades, pero va a caminar por encima de ellas, porque va a aprender a caminar sobre las aguas.